Contigo ya en la parte final de este programa La Salud al Día. Entonces, ¿cuáles son los Ajá, pros y los contras? ¿Cuáles ajá. son los pros que tiene una persona? Cuando toda la cabeza le revolotea a la hija que dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llevar a mi papá al médico? ¿Quién se va a ocupar de él? Todas estas interrogantes están en la cabeza de la hija, pero entonces se bloquean y dejan que pase el tiempo y no lo utilizan. ¿Cuáles son los pros? Los pros del programa del doctor en su casa eh, son muchos. Entre ellos vamos a hablar. Cuando un paciente tiene la visita del médico en la casa, está recibiendo al médico desde su comodidad, pero acuérdense, el paciente está enfermo, el paciente está débil, porque si no, no tuviera que recibir el médico en la casa, si no pudiera tener la actividad de ir hasta el centro médico. Entonces el paciente va a tener mucha más comodidad, se va a sentir más tranquilo y se está sintiendo al mismo tiempo que no es una carga para los familiares. Porque cuando el paciente ve el trastorno en la familia, que tengo que ir al médico, que tiene que llevarte al médico a sacarte un examen de sangre, pero entonces se levantan por la mañana, el transporte no llega, o estás preocupado porque no sabes con quién lo vas a dejar, si el transporte se va a ocupar de bajarlo, de que no se vaya a caer. Entonces todas estas interrogantes causan caos en la familia. Entonces la visita en el hogar permite que esto sea más tranquilo, permite que los médicos obtengan muchísima información del contorno familiar. A veces hay situaciones que los familiares no hablan, que los hijos no dicen que le está sucediendo al padre y la persona que está enferma se queda callada para evitar que el, para evitar que él sea una carga, porque el enfermo se siente que es una carga. Cuando el médico va al hogar, la atención permite que el paciente se desahogue más fácilmente, que el paciente permanezca menos tiempo en el hospital, que el paciente no es trasladado a una residencia asistida, por lo tanto va a tener muchísimo más afecto con su familia, va a tener más tiempo para compartir con sus nietos, va a tener más tiempo para compartir con sus hijos, al mismo tiempo va a crear un bienestar grandísimo para los hijos porque están haciendo todo lo posible para que su padre o su madre permanezcan en un ambiente rodeado de amor y se recupere. Una vez que el paciente ha pasado este momento de crisis y una vez que ya ha pasado lo peor, que es de decidir cómo se le va a hacer el tratamiento al paciente, todo viene con tranquilidad, porque se vuelve a crear armonía en la familia y se vuelve a crear una rutina. Y todo el mundo comparte sus responsabilidades y el paciente poco a poco va a volverse a reincorporar a la sociedad, aunque el paciente tenga inmovilidad. El paciente puede ir, por ejemplo, al daycare 2 veces a la semana y tener actividades con diferentes personas, jugar ajedrez, como digo, jugar de pronto, hacer ejercicios de relajación, desayunar en un sitio diferente, almorzar en un sitio diferente y compartir con otras personas. Esto le va a ayudar al paciente a salir de la depresión, a salir de la rutina. Nos queda un minuto. Déjame ver más o menos si te entendí bien tu parte. En pocas palabras, para aquella persona que lamentaba, para aquella familia que tiene ahora en estos momentos una situación como caótica, en el sentido de que el horcón de la familia se nos está cayendo, ha tenido un problema X en su salud y ya no es aquella persona que depende de ella misma, ya depende de los familiares en contorno. Empieza la parte engorrosa que tú estás hablando, de que todo el mundo por lo general lo tiene sus hijos, tiene sus nietos, tiene al cuidado de otras personas, por lo tanto el 100% que necesita ese paciente no puede ser posible. Ahí es cuando entra a jugar el factor del doctor en su casa. Sí, porque tiene que haber un plan. Rigoberto, Ah, tiene que haber un plan, tiene que estar escrito en blanco y negro lo que uno espera de la recuperación de un paciente. ahora bien, en equipos, estamos hablando por ejemplo en factor humano, me refiero tanto médico como también asesoría por parte de las enfermeras, etcétera. El doctor en su casa cumple con todos los requisitos para que ese paciente esté 100% bien atendido en la comodidad de su hogar. Sí, es decir, la clínica se traslada al hogar del paciente, porque existen equipos móviles para rayos X, existen equipos para diagnóstico, ultrasonidos, ecocardiogramas, Dopplers. Tenemos cirujanos que si necesitan retirar unos puntos o hacer un debridamiento de una úlcera o hacer una curación un poquito más profunda, lo pueden hacer porque tenemos médicos especializados en esto. Tenemos médicos geriátricos que son los que están atendiendo la parte primaria del paciente. Tenemos la ayuda social y también tenemos el programa de nutrición que acabamos de reincorporar a nuestro programa del doctor en su casa. Es un conjunto de servicios, pero haz de cuenta que es la clínica en toda su totalidad trasladada a la casa del paciente. Ahora bien, si algo no se entendió, si algo en realidad como que se nos va de la mano porque no caigo en un enfoque
exacto de lo que está hablando de Parcha. Yo tengo un escenario muy parecido al que ella está diciendo, pero no es exactamente el que ella dice, a pesar de que tú pusiste al principio varios ejemplos. ¿Tú me permitirías decirle a los oyentes que llamen al Hospital Larkin, que pregunten por ti y que Claro, tú le pueden vas llamar. a explicar si esa persona puede solicitar o no este gran programa del doctor en su casa? Claro que sí, siempre tenemos servicio al cliente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ok, con el cierre del programa viene el teléfono del Hospital Larkin. Usted no tenga miedo, no lo vea como un obstáculo. Como dice Odette, pierda su miedo, llame y pregunte por Odette. A ver, dime. ¿Por qué no deben tener miedo? Porque el programa del doctor en su casa no requiere atadura. Entonces, si usted necesita utilizar el servicio del doctor en su casa en un periodo de transición, en la recuperación y la reincorporación de su familiar a la sociedad, lo puede hacer. Si cuando su padre o su madre vuelve a tomar fuerza y vuelve a poder tener la habilidad de volver a asistir al centro médico al cual él quería tanto, puede volverlo a hacer. Lo vuelvas a tomar. Nosotros no tenemos atadura. Que tengas un bonito fin de semana. Gracias. ¿Está bien? Así también se lo Lo deseo. mismo para todos los oyentes. Ah, qué bien. También se lo deseo a Arnaldo Martín, que ha estado ya en la parte técnica. Seguidamente viene el Grande del Mediodía de Radio Mambiva.